Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. ¿Usted cree que con tanta información que tiene el señor del cuento, lamentablemente ya están escritos los destinos tanto del señor fiscal como eventualmente del Contralor del Estado, si esto continúa con una energía que perjudique a los intereses electorales y políticos de la próxima campaña al régimen? Sí, buenos días, Gonzalo. Un gusto muy grande participar con tan distinguidos contertulios. Yo pienso que no hay que esforzarse en interpretar cada detalle de lo que va ocurriendo en este proceso de destape de la corrupción, porque lo que ocurre es que hay una contradicción permanente desde el inicio que consiste en simultáneamente encubrir y descubrir, y necesita de las dos cosas el gobierno porque quiere asumirse como descubridor, como luchador contra la corrupción, pero al mismo tiempo va aplazando, dilatando los procesos, cambiando, buscando las distintas formas de acusación, etcétera. Entonces hay simultáneamente doble conducta de encubridor y descubridor. Y por eso entonces también hay personajes que están en un campo o en el otro. Pero esto es muy complejo y esto se va convirtiendo en una bola de nieve que cada vez se hace más grande, cada vez pesa más y cada vez es menos manejable. Por eso vengo diciendo yo que la corrupción será el tema más importante de la campaña y creo yo que matará candidatos en el camino. ¿Y qué conocimiento tiene de estas estrategias bastante misteriosas, pero que han descubierto los señores asambleístas y muchos cuadros políticos, el interés que tienen precisamente de responsabilizarle al fiscal de todo lo que ocurre? En la Comisión de Lucha contra la Corrupción de Onda Ciudadana, ¿qué piensan de todo esto, señor economista Jorge Rodríguez? Buenos días. Gonzalo, buenos días, distinguidos amigos aquí conmigo en este panel absolutamente importante para el país y justamente hablando del tema que es el momento en donde ha explosionado la discusión alrededor del tema de la corrupción. Pero yo no entiendo, a usted por ejemplo, en la parte como sociólogo, yo les pregunto, ¿cómo entiende usted que sin embargo que hoy sirve como caballo de batalla, como el caballo de Troya para la campaña electoral, la parte de la corrupción, cómo entendemos nosotros que los candidatos a la presidencia de la República en cambio no le dan importancia al tema de la corrupción? Hablan, sí, en forma superficial. Sí. Escuchaba el otro día que han hecho estos analistas políticos, los asesores de los candidatos, estudios han ido a la neurociencia y se han adentrado un poco en la neuropolítica, en donde establecen que la corrupción está en sexto puesto en cuanto a la importancia para el tema del desarrollo en sí mismo. Y los candidatos, evidentemente, con esa consultoría atrás, en donde les dicen, vean, lo fundamental en este momento a la gente le interesa es trabajo, comida, seguridad, salud y la corrupción es parte consustancial del 99% de los ecuatorianos, porque incluso usted tiene un carro, usted en el 80% posiblemente le ofreció plata al policía. Si es que usted es un contratista pequeñito o necesita un trámite en el ministerio de cualquier naturaleza, usted le ofrece una cantidad a la secretaria, a quien quiera. En definitiva, la corrupción ya es consustancial a la naturaleza mismo, no solamente de los ecuatorianos, sino de todo el mundo. Entonces, ellos no se preocupan. Y lógicamente, como el gobierno se da cuenta de que hay este rato una campaña importante para efectos de desmerecer las capacidades de los candidatos a través de la corrupción, y que ellos son los mayormente afectados, porque ellos son los que han estado 10 años en el poder, es evidente que arman una estructura comunicacional de tal manera
de que a la gente le vendan temas que a nosotros no nos creemos bajo ningún punto de vista. Pero si usted ve que el 60% de la gente todavía no decide por quién votar, esa gente, cuando le están repitiendo en todas las radios, en todas las televisiones, todos los días con las cadenas oficiales, les dicen, nosotros somos los que estamos descubriendo la corrupción. Nosotros estamos judicializando temas alrededor de este asunto. Y entonces es lógico que la gente de otro nivel, la gente que ya oye la radio, que lee el Twitter, que está participando en el Facebook, que está en las redes sociales, que está en la vida mismo del movimiento político, aquellos que nos interesamos de la parte política, nos damos cuenta de que aquí hay una estructura hecha justamente para hacernos creer que es el propio gobierno el que está apuntando a efectos de hacernos creer que ellos son los principales preocupados por el asunto de la corrupción. Y lógicamente, toda esa estructura, hacemos análisis como usted acaba de hacer, Gonzalo. Es por qué hace esto, por qué hace esto otro, qué pasa con este tema, en definitiva, y vamos hilando un poco fino, pensando en cuál es la estrategia del gobierno para efectos de eliminar el que se conozca de lo que sucede del cuello para arriba, en la cabeza, Exacto. y todo solamente de la cabeza para abajo. Esa es básicamente la imagen que tenemos. Y lógicamente utilizan, como en la policía, el policía bueno y el policía malo, ¿no? Entonces hay el miembro de Alianza País, el malo que se sale de la Alianza País o siguiendo en Alianza País hace críticas directas. O el caso de Lenin. El Lenin contradice lo que dice con respecto al propio vicepresidente de la República. El vicepresidente de la República tuvo el descaro el día de ayer de pedir que el señor Merizalde siga ejerciendo la función de máximo personero de Petroecuador. Y inmediatamente Lenin sale a decir, no señores, tiene que renunciar. Entonces, como que le vamos viendo a esa persona dulce, agradable, de buenas intenciones, que va a ser candidato y que posiblemente, aparte de su bondad, tiene intenciones de hacer bien hechas las cosas porque está persiguiendo la corrupción. El único que está persiguiendo la corrupción, se supone, es Lenín Moreno, dice usted. Bueno, aparentemente aparece así, ¿no? Más el fiscal con el montón de problemas que tiene, el mismo procurador, pues. Entonces, son funcionarios, en el caso del Contralor, en que ya está de candidato a una nueva reelección. ¿Por qué? ¿Cree usted que un hombre que no vive en el Ecuador, que tiene pasaporte norteamericano, que tiene todos sus negocios en los Estados Unidos, que viene 3 días a la semana al Ecuador, ¿cree usted que a él le interesa seguir en esta pelea de todos los días? ¿O hay un interés poderoso atrás que le obliga a que nuevamente sea candidato a una reelección en una Contraloría? Imagínese usted, en donde él dice que ha hecho 2.357 informes alrededor del tema de la corrupción y que es el fiscal el que no hace nada de las cosas. Pero el fiscal está acusado también por los Panama Papers, un individuo que realmente no tiene la confianza ni del propio gobierno, entonces usan estos terceros dentro del propio partido para atacarles también de manera directa y lógicamente quedar ellos como que son límpidos y están preocupados por descubrir el tema de la corrupción. Usted como constitucionalista, ¿qué nos puede sugerir a los ciudadanos? Debemos presionar para que esto se esclarezca de una manera más rápida. Gracias, Gonzalo. Buenos días. Buenos días. Doctor Stalin, bienvenido. Gracias. Buenos días a los compañeros del panel y a la ciudadanía que nos escucha. Mire, Gonzalo, hay un tema fundamental acá. Pueden existir excelentes leyes que no sirven de nada con malos aplicadores. Viceversa, pueden existir muy malas leyes mínimas, quizás insuficientes en ocasiones, que si alguien tiene la buena voluntad de hacerles hablar bien a esas leyes y de aplicarlas bien, van a producir buenos resultados. Ejemplo de esto son países donde las constituciones son mínimas, a veces ni siquiera están escritas. Sin embargo, los jueces hacen bien su trabajo, las autoridades hacen bien su trabajo, los legisladores lo propio y dan buenos resultados. En el Ecuador, el tema me parece a mí que no va por la suficiencia de las leyes. La Constitución estableció, mejor dicho, reprodujo 2 cosas que ya venían desde la Constitución del año 98. El peculado, el cohecho, la concusión, el enriquecimiento ilícito, estos delitos graves en contra de la administración pública, no prescriben.
ni la acción para perseguirlos, ni las penas. De ahí a afirmar que ya con eso es bastante para que alguien que esté afuera del país tenga que soportar una cadena perpetua y no pueda regresar al país porque se le está procesando, hay una diferencia abismal. Ciertamente nadie que esté viviendo en Miami o en Andorra o en las Islas Vírgenes la pasará mal y quizás ni siquiera tenga la intención de regresar al Ecuador a cumplir ni a responder a la justicia. Entonces hay una diferencia sustancial. Y luego la Constitución del 98 no tenía algo que sí incorporó la Constitución del 2008, que es, en la teoría, la forma de participación activa de la ciudadanía para vigilar, para pedir cuentas a los funcionarios públicos y para fiscalizar mediante escrutinio público su actuación. Repítales eso, por favor, doctor Stalin. Fiscalizar, realizar escrutinio público y tener participación activa en los procesos de fiscalización. En los hechos, incluso hasta creó una institucionalidad para eso. La función de transparencia y control social, el Consejo de Participación Ciudadana. En los hechos, la pregunta es, ¿ha habido esa participación? Peor todavía, cuando la sociedad civil se ha tratado de organizar para hacer una tarea de esa naturaleza, ha terminado siendo perseguida, como en el caso de los miembros de la Comisión Ciudadana de Control Cívico contra la Corrupción, a la que pertenece Jorge. Entonces vemos que el problema no es en que exista o no la ley, que exista o no la institucionalidad. El problema está en que no se permite esa participación, en que la gente tampoco lo hace de manera activa, valiente, propositiva. Y luego el tema de las leyes. O sea, en el Código Orgánico Integral Penal ciertamente se establecieron algunos mecanismos que permitirían esta efectiva tarea de procesar los delitos de corrupción. Sin embargo, el problema no son las leyes, son los aplicadores. ¿Sí? La cooperación eficaz del señor Pareja Yannuzeli. ¿Qué pasará? El señor Pareja Yannuzeli será un muy buen negocio que le acepten la cooperación eficaz. De hecho, por ahí él va a insistir. Entiendo la defensa técnica de él por ahí ha enderezado su estrategia. ¿Por qué? Porque en la cooperación eficaz usted tiene que le van a poner el 20%, si le aceptan, le van a poner el 20%, a lo mucho el 20%, del monto mínimo de la pena para cada delito. ¿Y la plata? Y esa es una buena pregunta. ¿Qué ocurre con la plata? 10%, o sea, bajan un 10% adicional si el cooperador eficaz, en casos de delincuencia organizada, como parecería ser este tema del que estamos hablando, proporciona información suficiente, real, verificable, para descubrir a todo el entramado de la organización delictiva. Bueno, entonces, yo creo que al país también le interesa que el señor Pareja venga, haga su cooperación eficaz, pero lo haga en los términos en los que manda la ley, proporcionando los datos de los verdaderos cabecillas, de los organizadores, del hombre de atrás, de estas verdaderas estructuras delictivas, que además tienen que procesarse por los jueces, por la fiscalía, como tales, como estructuras delictivas, donde no importa, más allá de que el que firma el contrato es una pieza del engranaje, los que deben responder son también los que crearon un ambiente propicio para que ese contrato se firme en esas condiciones. ¿Cómo entiende usted, doctor Tenorio? ¿A qué están jugando y cuán... Caramba, ¿qué le pondría usted de nombre como sociólogo? Y por sus escritos tiene usted un léxico adecuadísimo para estos casos. ¿Nos creen bien, doctor Rodrigo? Bienvenido, buenos días. Gracias, Gonzalo, buenos días con todos y con los amigos contertulios. Lo que pasa es que está en el último tramo el gobierno, y en ese último tramo comienza el proceso electoral. Durante estos largos años, la corrupción ha sido tapada. Ha sido tapada porque no nos olvidemos que el eslogan fue que iba a gobernar un grupo excepcional, de manos limpias y corazones ardientes. Y allí no había lugar pues, para que vos te robes $1. No, ¿cómo vas a robar? Ni un centavo.
y se construyó esta suerte de mito en el país de que realmente estábamos siendo gobernados por un grupo de manos limpias, ¿no? Hay una novela famosa, ¿no?, del siglo pasado, Las manos sucias, ¿no?, de Camus, supongo, o de Sartre. O sea, ¿quién tiene las manos limpias? ¿Quién tiene las manos sucias? Basta que se diga que todo el mundo tiene las manos limpias para dudar. Porque sería como un paraíso. Los paraísos no existen. Y justamente ahora que comienza el proceso electoral, que es en gran medida el final de este gobierno, esperemos que sea, aparecen, por supuesto, los escándalos por la corrupción. Pero hay que preguntarse que quienes han denunciado estos procesos, también por qué han callado. Que no había un espacio social y político para hablar, posiblemente, pero también hay silencios culposos. ¿Cómo es esto de los silencios culposos? Es decir, de gente que sí sabía todo lo que estaba aconteciendo, ¿no?, que lo que estaba aconteciendo en Petroecuador, seguramente mucha gente sabía y se callaron. Se cayó porque por temor a represalias, se cayó, quién sabe por qué, pero se han callado. Lo que tenemos aquí al finalizar este periodo de gobierno es que hay un país corrupto, y corrupto quiere decir podrido, en descomposición. Eso quiere decir la corrupción. Es un cuerpo corrupto que ya se ha muerto. Hay una parte... Ha muerto en valores. La parte ética del país, una buena parte de la parte ética del país se ha corrompido, es decir, ha hecho necrosis. Y vamos a ver quién lo salva. Y no se trata solamente del hecho de los millones y millones que alguien haya robado al país. Ese es como el indicador nada más. Es cómo se ha ido construyendo de una u otra manera una suerte de cultura de la corrupción. ¿Qué importa que sean 100 millones o que sea $10? No nos escandalicemos por la cantidad, escandalicémonos por la actitud gubernamental, por la actitud de los poderes políticos, ¿no?, que se lavan las manos fácilmente. No olvidemos que sí, ahora va a volver. No olvidemos que muy al comienzo también un señor se fue a una boda y no regresa todavía. Pero sí va a regresar, pero por supuesto en 8 días ya regresa. Eso es corrupción. Y nosotros decimos, cuando tú vas al médico con una enfermedad, no es que te enfermaste ayer, porque si te hubieses enfermado ayer no irías. Vas al médico cuando ya realmente ves que tus síntomas, que tu fiebre no baja, que tus dolores no pasan, has tomado todas las pastillas y sigues mal. Ahí vas al médico. Claro, estamos en proceso electoral y ahora sí se destapa la olla. Yo no estoy de acuerdo en nada de que el tema de la corrupción es un tema que está ahí y que no vale la pena tratar. Justamente esta posición de negación de los problemas sociales son aquellos que hacen que los problemas sociales se sostengan, que el mal permanezca. ¿Sí? Es como si te cubres la herida con un poco de esparadrapo y ya no tienes la herida. Pero no, ahí se está corrompiendo tu herida. Y eso es lo que ha pasado en el Ecuador. ¿Pero qué significado tiene para el caso que nos ocupa, para esta coyuntura de corrupción? ¿Qué significado tiene toda esta estratagema con la cual nos envuelven en el olvido? Es que justamente esa es la idea, de que nosotros nos olvidemos de eso. De que pasemos la página y nos preocupemos ahora por los discursos de los candidatos. Que nos pongamos nosotros aquí a discutir el tema de los candidatos y no los temas acuciantes del país. Ahora tenemos... Por eso les convoca a los ministros más batalladores en la política, que tienen discurso,
a la cancha, como yo decía hace un momento. A la cancha política a discutir modelos políticos. Claro. A ver, ¿quién tiene más votos? Si Para distraerle a la gente. es un distractor de este gran mal, ¿no?, del país corrupto.